Muchas personas usan la palabra narrativa para referirse a un gusto por su obra, para una explicación o como una expresión. Sin embargo, la mayoría de personas que la usan no saben en verdad su significado. Así que surge la duda, ¿qué es la narrativa? O mejor dicho, ¿qué significa estar en una historia? Suena contradictorio que sea un arte tan usado hasta como muletilla, para que casi nadie sepa, incluso más, ya que es el eje principal de cualquier historia. Pero, sigue estando la duda presente, así que te respondo. En palabras simples, la narrativa es el arte de contar historias a través del uso del lenguaje y la estructuración de eventos y personajes, involucra elementos como el tiempo, el espacio, los diálogos, los puntos de vista, el tono, la descripción de los ambientes y la construcción de personajes. Bien, pero eso no es todo, ya que debe tener elementos y claro que las tiene, así que, ¿qué elementos tiene una narrativa? Toda narrativa tiene tres elementos básicos. Personajes, son los seres que participan en la historia. Pueden ser personas, animales, objetos o incluso ideas. Acción, son los eventos que ocurren en la historia. La acción es lo que hace avanzar la narrativa. Conflicto, es la lucha o problema que enfrentan los personajes. El conflicto es lo que genera tensión e interés en la historia. Bien, anteriormente dije que la narrativa es el eje principal de cualquier historia, pero ¿dónde encontramos las narrativas? Pues, las narrativas están presentes en todas partes. Las encontramos en literatura, novelas, cuentos, poemas, etc. Cine, películas, series, cortometrajes, etc. Televisión, programas, documentales, etc. Teatro, obras de teatro, musicales, etc. Videojuegos, juegos de rol, juegos de aventura, etc. Música, canciones, óperas, etc. Arte, pinturas, esculturas, fotografías, etc. Bien, ya tenemos los elementos, su significado y dónde la encontramos, pero también tenemos la cuestión de ¿por qué son importantes las narrativas? Las narrativas son importantes porque nos ayudan a comprender el mundo, las historias nos permiten aprender sobre diferentes culturas, épocas y perspectivas. Desarrollar la empatía, al ponernos en el lugar de los personajes, podemos entender mejor sus emociones y motivaciones. Aprender valores, las historias pueden enseñarnos sobre el bien y el mal, la justicia, la amistad, el amor, etc. Entretenernos, las historias nos divierten, nos emocionan y nos hacen pensar. ¿Cómo podemos crear una narrativa? Para crear una narrativa, debemos tener en cuenta la idea, qué historia queremos contar. Los personajes, quiénes son los protagonistas de la historia. La trama, qué eventos van a ocurrir en la historia. El conflicto, qué problema van a enfrentar los personajes. El final, cómo termina la historia. Bien se sabe que hay narraciones, pero no sabemos sus tipos, así que, ¿qué tipos de narraciones hay? Existen diferentes tipos de narraciones, como, por ejemplo, narraciones ficticias, son historias inventadas, como las novelas, los cuentos y las películas de ficción. Narraciones no ficticias, son historias reales, como las biografías, los documentales y los artículos de prensa. Narraciones lineales, son historias que se desarrollan en orden cronológico. Narraciones no lineales, son historias que se desarrollan en orden no cronológico, como por ejemplo mediante flashbacks o flash-forwards. ¿Qué tipo de narraciones te gustan? Escríbelo en la caja de los comentarios. Hasta la próxima.